a abrir nuestra lección, hermanos, ahí en el libro de Isaías, capítulo 52. Vamos a leer el 13, 14 y 15 y el 53 del 1 al 3. Isaías 52 del 13 al 15 y luego leemos 53 del 1 al 3. Gloria a Dios. El tema en esta mañana, hermanos, es el siervo sufrido de Dios. Es el tema en esta mañana, el siervo sufrido de Dios. Es el tema que vamos a tratar. La exaltación de Jesús por Dios Padre mostró su aprobación de la muerte sustituta de Jesús. Es el tema en esta mañana, hermanos. Así que vamos a dar porción ahí, a leer ahí, hermanos, alternadamente. Yo leo el primero y ustedes el segundo y concluimos el 53:3. Amén. Dice 52:13: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás había oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solamente usted la merece. En este momento, Señor, esta nueva clase, Señor, primera del domingo del primer domingo del año 2021. Estamos aquí, Señor, dando principio a este año, Señor, esperando, Señor, que la iglesia regrese, que la iglesia vuelva a reunirse con libertad, sin temor, sin miedo, a bendecirte, a exaltarte, con un corazón agradecido, Señor, porque lo has guardado, le has protegido y le has ayudado. En este momento, Señor, nos ponemos en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirija en todo lo que vamos a hacer en esta mañana, para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea exaltado. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El siervo sufriente de Dios, hermanos. Si usted mira, hermanos, aquí vemos cuando el profeta Isaías comienza a profetizar el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí, hermanos, a mí me llama la atención siempre Isaías 53:1, que hace una pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? En otras palabras, poniendo en duda, hermanos, porque aún tanta gente, hermanos, que vive en este mundo, y cuánta gente todavía duda del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuánta humanidad, hermano, hay en este mundo y todavía no cree el sacrificio de que hizo Jesús en la cruz. Yo quiero que entendamos, hermanos, en esta mañana, Jesús pagó un precio. Jesús nos redimió del pecado. Jesús murió, hermanos, en la cruz para que usted y yo no sufriéramos. Para que usted y yo no tuviéramos que pagar un precio por nuestra salvación. Pero sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? La humanidad no quiere servir a Dios. La humanidad no entiende o no quiere captar ese sufrimiento que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Aquí Isaías, hermanos, nos relata claramente que dice en el 52:13: He aquí que mi siervo será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Esta palabra, hermanos, que anuncia aquí Isaías, hermanos,
He aquí mi siervo, dice. Será prosperado. Será engrandecido y exaltado y será puesto en muy alto. Mire cómo lo declara Isaías y cómo vemos, hermano, a Cristo. Cómo vemos a Jesús, hermano. Isaías, el profeta, declara engrandecido porque fue grande. Se engrandeció, hermanos, al cubrir el pecado de toda la humanidad. Fue grande. No dejó a nadie fuera, porque si vemos la palabra, hermanos, antes él ascender al cielo, la oración que él intercede y dice, no solamente intercedo por estos, sino también por aquellos que van a creer. En otras palabras, hermanos, Jesús se fue engrandecido, se hizo grande, cubriendo el pecado de toda la humanidad. Una de las paradojas más impactantes en la vida de Jesús, en su compromiso de servir al Padre. Isaías también dice, ¿a quién enviaré? Profetizando. Dios hablando, ¿a quién enviaré al rescate por la humanidad? ¿Cuál es la respuesta? Y la voz que responde, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién fue el que estuvo dispuesto? Jesús. Por eso, hermanos, hoy más que nunca es necesario que usted y yo lo exaltemos. Lo levantemos en alto por su grandeza, por su poder, por su autoridad. Él podía parar la crucifixión, hermanos. Aquí nos habla, hermanos, en su palabra. ¿Qué fue? ¿No le dijo al ciego y lo sanó? ¿No le dijo al paralítico y lo levantó? ¿No le dijo al leproso y lo sanó? ¿No le dijo a los demonios que estaban en este hombre fuera y váyanse los cerdos con el poder de su palabra? Él tenía el poder. Él tenía la autoridad. Él nos dice en el principio, hermano, Él creó los cielos y la tierra. Al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos dice Juan. Él era Dios. Él tenía el poder. Él tenía la autoridad. Pero sin embargo, hermanos, enmudeció y no abrió su boca. La palabra es, hermanos, que cuando lo acusaban, Él no se defendió. ¿Y sabe por qué? Porque Él tenía un plan y un propósito trazado de morir. El cual la humanidad hoy en nuestros días, hermanos, no agradecemos, hermanos. Realmente no hemos sido personas agradecidas. Si vemos la comparación, hermanos, la parábola o la enseñanza de aquellos 10 leprosos que vinieron ante Jesús, que todos fueron sanados, pues solamente regresa uno a agradecerle. Y los demás se fueron y no regresaron. ¿Cuántos de nosotros, hermanos? Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha suplido, tenemos alimento, tenemos techo, tenemos ropa, tenemos todo lo necesario. Y aún así le agradecemos, hermano. No lo engrandecemos como lo que Él es. Él se exaltó hasta lo sumo por usted y por mí. Y no hemos aprendido a ser agradecidos con Él. No hemos aprendido realmente a darle, hermano, lo que Él se merece. Jesús mismo dice, Jesús es un compromiso de servir al Padre y a la vez afirmar su identidad de que Él es Dios. ¿Qué dijo? Lo que el Padre quiere, yo también quiero. Lo que el Padre desea, yo también deseo. Lo que el Padre busca, yo también busco. ¿Qué dice? Él vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Sin embargo, los perdidos nos queremos perder más. En vez de encontrarnos con Él. En vez de agradecerle. En vez de bendecirle, nos estamos hundiendo, escondiendo en el pecado, en la maldad, en la desobediencia. Tal vez usted diga, yo siempre les digo, hermanos,
No podemos servir a Dios a medias. No podemos servir a Dios, hermano, un 50%. Usted recuerda, hermanos, lo que Dios le mandó a Esaú, que fuera. Dijo, ve y destruye, ve y acaba con estos pueblos. Pero sin embargo, ¿qué dijo? He traído el mejor ganado para ofrenda a Jehová. El propósito era bueno, pero Dios no le había ordenado eso. Y sin embargo, Dios lo desechó. Le quitó la unción que estaba en él. Porque si usted sabe la historia, los demonios lo atormentaban. Y David tenía que ir a tocar alabanzas para calmar esa. David tenía que ir a tocarle con el arpa y cantarle alabanzas para que el tormento se fuera, para calmarlo. La humanidad hoy en nuestros días, hermanos, parece que en vez de buscarlo, en vez de agradecer y enaltecer, hermano, a Jesús por lo que Él hizo por usted y por mí y por lo que sigue haciendo. ¿Cuánta gente, hermanos, no llegó a este 2021? ¿Cuánta gente se quedó en el 2020? Hasta ahí llegó. ¿No debemos de estar agradecidos? ¿No debe haber gratitud en nuestro corazón? Agradecimiento, hermanos. Porque nos sigue cuidando, sanando, liberando, restaurando. ¿Cuánto nosotros realmente, hermanos, necesitamos quitar todo temor, todo pensamiento negativo que perturba nuestra mente, nuestra vida? ¿Cuánto tenemos que decirle a Dios, dame la paz que tú solamente puedes dar para poder salir tranquilos? Todo pensamiento que viene a robarnos la bendición de Dios. Todo pensamiento que viene a nuestra mente es lo que el enemigo quiere, robarnos la bendición. Para que realmente no exaltemos a este Jesús, hermano. Que Isaías dice, el siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. El Nuevo Testamento describe el paralelo terrenal de un padre amoroso y un hijo obediente. Pero el agrado de la obediencia de Jesús, a pesar de ser plenamente Dios, excede a nuestro entendimiento. No podemos captar por qué, siendo Dios, permitió ser crucificado. La gente no entiende, hermanos, pero era el único plan para que usted y yo fuéramos perdonados. Era el único sacrificio, hermanos, para que usted y yo heredáramos la vida eterna. Es por fe. La palabra fe, hermanos, dice que Abraham le creyó a Dios. ¿Usted y yo le creemos a Dios? ¿Usted y yo realmente le creemos a Dios? Creemos, hermano, que todo va a estar bien. Ponemos nuestra confianza en Él y decimos, todo va a estar bien. Poder apoderarnos de esa autoridad, hermanos. Él ya lo hizo. Él ya pagó. Ahora tenemos que aprender a confiar en Él. Es lo único que nos queda a usted y a mí, confiar en Él. Él, siendo Dios, fue obediente hasta la cruz. Siendo Dios, Él se sacrificó por usted y por mí. Él se entregó por usted y por mí. Siendo Dios. Jesús estaba comprometido con el sacrificio de su vida terrenal por la humanidad perdida. Él tenía un compromiso, dijo, ¿a quién enviaré? Y Él dijo, yo iré, envíame a mí. Jesús mismo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Sin embargo, la descripción de Jesús
levantado se refiere a su crucifixión. Jesús sería desfigurado y su sangre derramada sería rociada por la redención de todos los que creen. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo desobedeció, el pueblo murmuró, el pueblo cometió desobediencia. Envió serpientes ardientes que las mordían y todos los que eran mordidos morían. Pero ¿qué le dice Dios a Moisés? Prepara una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que se ha mordido al ver la serpiente sea sanado. No que las serpientes tengan, sino es la obediencia. Dios lo que está viendo en nosotros es la obediencia, hermano. ¿Qué tengo que hacer usted y yo? Levantar mis ojos al cielo. Levantar mi mirada al ver al autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Es lo que tengo que hacer en estos días. No tengo que levantarme a una serpiente, no tengo que levantarme a una imagen. Yo solamente tengo que levantar mi mirada al autor y consumador de mi fe, que es Cristo Jesús. Que venga y quita todo pensamiento negativo que quiere robar la bendición que Dios tiene para mi vida. Todo pensamiento, hermanos, que me roba la bendición, me roba el lugar. ¿Cuántos estamos aquí en esta mañana, pero nuestro pensamiento está en otra parte? ¿Cuántos estamos aquí, hermanos, pero estamos pensando en algo más? Dios quiere en todo completo para que le sirvamos. Dios está buscando, hermanos, que usted y yo le adoremos, le exaltemos. Él ya lo hizo. Dice, Jesús sería desfigurado y fue desfigurado. Su sangre derramaría y sería rociada por la redención de todos los que creen. La imagen del siervo de Dios como rey sobre reyes señala a la crucifixión. Este pasaje, la exaltación y el sacrificio personal van unidos. Él fue exaltado, fue levantado en alto. Y esa es la victoria, hermano, de usted y mía. Que por fe estamos viviendo, por fe estamos caminando, por fe seguimos adelante. ¿Sabe qué hacía yo esta mañana? Ahorita tomé una foto hacia la iglesia y le digo, hermanos, esta es la iglesia de hoy. 5 minutos antes de empezar, así se encuentra la iglesia. Vacía. Ese es el mundo de hoy. Esa es la iglesia de hoy. Es triste, hermano, pero tenemos que cambiar nuestra actitud. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Cómo quiero la sanidad? ¿Cómo quiero la liberación? ¿Cómo quiero la restauración? ¿Cómo quiero la bendición, hermano? Si pongo a Dios en segundo plano, o en tercero, o en cuarto, o en quinto. Queremos los beneficios, pero no queremos humillarnos. Queremos la bendición, pero no queremos someternos. Someteos a Dios, resistir al diablo, y de vosotros oirá. Hay que someternos a Dios, hay que ponernos en sus manos, hay que someternos a su palabra. Claramente dice este rey, en este pasaje, la exaltación y el sacrificio personal van unidos. ¿Por qué? Porque Dios exaltó a Jesús al levantarlo de los muertos. Fue exaltado, hermano. ¿Qué hombre ha vencido la muerte? Solamente Cristo. ¿Y sabe para qué? Para que un día nosotros también, si hayamos muerto, resucitaremos juntamente con Él para vida eterna. Aquí la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Por qué Isaías pone esto como interrogatorio, como pregunta? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Cuánta gente, hermanos, se burla del evangelio? ¿Cuánta gente aún no cree en la palabra? ¿Cuánta gente no cree, hermanos, realmente en la palabra, el evangelio?
en la palabra de vida que estamos predicando, palabra de vida, que Dios es un Dios vivo. ¿Cuánta gente todavía no puede creer el Evangelio? Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Es sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, y como que escondemos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La pregunta, ¿quién ha creído?, denota incredulidad. ¿Usted recuerda la porción que leí cuando empecé? Cuando Jesús es aprendido, ¿qué les dice a la gente que viene con palos y con piedras para arrestarlos? ¿No estaba con ustedes en el templo enseñando? ¿No estaba con ustedes en la sinagoga? ¿Por qué no me aprendieron ahí? Tuvieron la oportunidad. ¿Pero qué dijo? Para que se cumpliese lo que está escrito por el profeta. Para que se cumpliese la palabra. Jesús vino a cumplir, hermanos, la palabra. Así que las promesas que están aquí, hermanos, son para usted y para mí. Se van a hacer realidad. Solamente hay que creer. Solamente hay que creer. El sacrificio personal del siervo de Dios refleja la respuesta del ser humano de su evangelio. El ser humano nunca encontrará la respuesta confiando en su propia sabiduría. Escúcheme. ¿Cuántos nosotros leemos esta palabra, hermanos? Pero con nuestra propia sabiduría. Si usted y yo tratamos de interpretar esto conforme a nuestra propia sabiduría, nunca la vamos a entender y nunca vamos a ser prosperados y bendecidos conforme a la palabra. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos instruya. Tenemos que buscar que Dios nos enseñe, nos dirija, nos redarguya, nos hable por la palabra. Que cuánto dice a mí, Dios nunca, hace mucho que Dios no me habla. Dios te habla todos los días. Que no lo escuches y no conozcas su voz es otra cosa. Pero Dios quiere darnos a entender que la revelación de esta palabra es para vida de su pueblo. La revelación de esta palabra, las promesas son de vida para su pueblo. El pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento, dice el profeta. Mi pueblo está pereciendo, mi pueblo se está acabando por falta de conocimiento. El conocimiento y la revelación la tenemos, pero no estamos buscando, hermanos, la revelación de Dios por medio de Él. Estamos buscando la revelación conforme la sabiduría humana, lo que yo puedo entender, lo que yo puedo captar. Tenemos que pedir Dios entendimiento, sabiduría para entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Pero tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Por eso dice, el ser humano nunca encontrará respuestas confiando en su propia sabiduría. Lo que yo puedo captar, lo que yo puedo entender. Vamos a buscar la sabiduría de Dios para entender la revelación que Él tiene para nosotros. Jesús es la expresión plena de la persona y el poder de Dios. Él es el brazo de Jehová y se revela a medida que la palabra de Dios es proclamada y aplicada. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Sobre quién se ha manifestado Cristo? Es lo que el profeta nos quiere dar a entender. ¿Sobre quién se ha manifestado el Señor Jesús? Sobre nosotros. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él, por morir en la cruz, por perdonarme, por sanarme, por liberarme, por restaurarme, se ha manifestado el brazo de Cristo.
que fue el que murió, el que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo, para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondemos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Este brazo de Jehová es Jesús. Pero ¿cuántos captamos, hermanos, la palabra? ¿O cuánto la leemos literalmente así como viene? Y no podemos captar lo que el Señor nos está enseñando. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído en Cristo? ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es Jesús. Es lo que dice el profeta. Pero otros, ¿quién ha creído en Cristo? Y nos quedamos. No. Vamos a buscar la sabiduría de Dios. Vamos a buscar la interpretación de Dios. Lo que Él nos está enseñando por su palabra. ¿Quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque habla, subirá, cual renuevo, dice. ¿Quién es? Delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo, para que lo deseemos, despreciado. Dice, ¿quién fue despreciado? ¿Quién fue golpeado, desfigurado? ¿No fue Cristo? ¿En quién es el brazo de Jehová? Es Jesús. Por eso dice el escritor, Jesús pudo identificarse como la experiencia humana, aunque nunca pecó, pero sintió lo que siente usted. Jesús experimentó el dolor, Jesús experimentó el sufrimiento, Jesús experimentó el hambre, Jesús experimentó la sed, Jesús experimentó la necesidad de nosotros. ¿Por qué podemos decir que es el mejor que nos puede entender? Porque Él experimentó, hermano, se hizo hombre, aunque no pecó, pero sintió lo que siente usted y lo que siento yo. Lo que usted ha sentido en su vida, lo sintió Él. Pero sin embargo, como dice, pero nunca pecó. Creció en circunstancias humildes. ¿Dónde vino a nacer? En un humilde pesebre, porque no hubo lugar en el mesón para él. No viajaban. Ahí vamos para Egipto, ahí vamos de regreso para Jerusalén, vamos para Belén, vamos para acá, porque el rey ha pronunciado que nos presentemos todos, nos quiere, va a haber un censo y allá vienen caminando. Se pierde Jesús en el camino. Se queda en Jerusalén predicando, sus padres preocupados regresan a buscarlo. Podemos ver, hermanos, que Jesús no andaba en avión. Usted me dirá, pues no había, pero había camellos. Ya los aviones, la transportación de ellos. Pero sin embargo, iban caminando juntamente con su ganado. Aquí podemos ver, Jesús pudo identificarse, hermano, después de un nacimiento milagroso, su infancia, su juventud, los vivió como cualquier otro niño judío de la época. Lo vivió como cualquier otro niño judío de la época. Cuando comenzó su ministerio público, no hubo una gran prisa por aceptarlo. Muchos aceptarían la verdad que Jesús proclamó, pero mucha gente lo rechazó. Y usted puede entender y ver la palabra que dice que aún con su mismo gente, en su mismo pueblo, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad del pueblo. ¿Qué es lo que nos roba la bendición? La incredulidad, hermanos. La duda. Tenemos que aprender a tener seguridad en Dios. Él es mi Salvador. Él es mi sanador. Él es mi libertador. Él es mi todo. Yo tengo que poner mi confianza en Él. Porque dice claramente el apóstol Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tenemos que aprender a dominarnos, no con nuestra propia fuerza, sino con la de Dios. Con mi fuerza no podemos llegar a ninguna parte, pero con la ayuda de Dios sí vamos a llegar. Hay victoria en Cristo, hermanos. Hay victoria en Cristo.
Solamente en Él hay victoria. Jesús se identificó con la tristeza, con el sufrimiento, cosas que la gente quiere evitar. Sin embargo, la aceptación del dolor de este mundo fue necesaria en su vida o en su misión de vencer el pecado y todo sufrimiento de todos los tiempos. Él venció todo el pecado, todo dolor, toda necesidad, toda aflicción, la vino a quitar Él. Él lo dice la palabra, ¿no? Desechado, despreciado de los hombres. Y si vemos el 4, hermanos, ahí que dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades? Cristo. Pero estamos nosotros afligidos, preocupados. Cuando no tengo que preocuparme, yo tengo que confiar en Dios. Sufrió nuestros dolores, nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Quién lo dice? El profeta Isaías. ¿Y cuándo se cumplió? Cuando Cristo vino a morir en la cruz por usted y por mí. Isaías 53:4 presenta un marcado contraste. Jesús obedientemente fue a la cruz en favor de la humanidad pecadora. Él fue a la cruz obedientemente, hermanos. No dijo, iré o no iré. ¿Valerá la pena o no valerá la pena? Los hermanos de Álamo y San Juan, para alrededores, irán a ir a la iglesia del año 2021, a lo mejor no van. No, Él no se preguntó eso. Él solamente se entregó. Él pagó el precio. No hubo duda en Él. Él cumplió su propósito. Y nosotros hemos empezado una carrera. Y nos hemos desanimado. Él vino a cumplir un propósito, hermanos. Él nació, creció, predicó, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, ascendió al cielo y cumplió su tarea. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, Dios nos ha dado Él solamente, hermanos? Muy apenas llegó a los 33 años y cumplió su propósito. Dios a usted y a mí nos ha dado hasta ahorita, ¿cuántos años? A unos 15, a otros 10, a otros 20, a otros 30, a otros 40, a otros 50, a otros 60, a otros 70, a otros 80. ¿Y cuánto de todos estos años que nos ha dado hemos ya cumplido con el propósito de Dios? 33 años y cumplió su ministerio, cumplió su tarea, su responsabilidad. Nosotros nos está dando todavía en su misericordia 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, algunos hasta 90 años, hermanos, dando la oportunidad de que lo busquemos y no ni así. ¿Cuánta gente, hermanos, se ha entregado al Señor y ha dejado la carrera a medio camino? ¿Cuánta gente ha empezado la carrera y la ha dejado a medio camino? Él dijo claramente que en el mundo tendríamos problemas. Él no nos dijo que todo iba a estar bien. Va a haber problemas, va a haber angustias, va a haber enfermedad, va a haber dolor, va a haber toda clase de situaciones. Pero ¿qué dice? Confiar. Yo he vencido el mundo. ¿Cuántos creemos la palabra? ¿Cuántos creemos sus promesas, hermano? ¿Estamos dudando? ¿Estás dudando? La duda nos está robando, hermanos. Porque no estamos disfrutando de todo la bendición de Dios por causa de la duda. ¿Qué le dijo aquel hombre? Ayúdame en mi incredulidad. Si usted hay incredulidad, diga, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Yo te quiero servir, yo quiero recibir de ti. Tenemos que realmente creerle a nuestro Dios. Este versículo habla de la reacción humana a Jesús en la cruz, así como la percepción humana del mal en general. Las personas a menudo no ven el mal en sí mismo. La mayoría miran el mal de otros, pero no lo miran en ellos. Somos buenos para apuntar el pecado, la desobediencia de otros, pero no se miran su desobediencia.
No se miran que ellos están mal. Vemos la de todos. ¿Qué le dijo? ¿Cómo quieres sacar la pajita de aquel ojo, de aquel hombre, cuando tienes una viga tú en tus ojos? ¿No dijo la palabra de esta manera? ¿Quieres sacar aquella basurita de aquella persona cuando tú tienes un barrote de 4x4 en el ojo? Sí. Aquí nos enseña, hermanos, la humanidad. Las personas a menudo no ven el mal en ellos mismos. Sin embargo, rápidamente reconocen la culpa que percibe de los demás. Ay, hermano, yo no voy al templo por causa del hermano este. El hermano pagó el precio de la cruz por ti. ¿Cuánta gente no viene por causa de otra persona? La Biblia dice, hermano, claramente que la cizaña y el trigo crecerán juntos. Y a su tiempo el segador vendrá y tomará lo que es de él y dejará lo que no es de él. ¿Qué se preocupa? ¿Por qué andamos señalando? ¿Por qué andamos apuntando a otros? Vamos a ser revestidos del poder de Dios y vamos a llenarnos, hermanos, porque estamos por cumplirse el último tiempo de que Jesús viene por su iglesia. Y si tú no estás en el templo, andas fuera, vas a quedar. La parábola de las 10 vírgenes habla claramente. 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se quedaron, las insensatas salieron afuera. ¿Y dónde se quedaron? Afuera. ¿Cuánto pueblo anda afuera hoy en nuestros días? ¿Quieres ser parte de esta parábola? ¿Quieren ser parte de esta enseñanza que nos dejó Jesús? ¿Quedarte afuera? Simplemente por no obedecer, por no sujetarte a la palabra, por no sujetarse a Dios, poniendo la mirada en el hombre, cuando la Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En Dios o en el hombre? ¿Quién pagó un precio? ¿Quién murió en la cruz del Calvario? ¿No fue Cristo? Entonces yo y usted tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Los versículos 5 y 6 dice, descartan cualquier autoprobación a la que nos aferramos. Jesús no sufrió ni murió por pecados que él cometió. Él vivió una vida perfecta, una vida santa. Más bien, sus heridas y su dolor fueron el resultado directo de nuestros pecados, hermanos. De los pecados suyos y míos. La repetición del pronombre nuestro señala la deuda personal del pecado que tiene toda persona que ha vivido. No hay excepción en una rebelión contra Dios. Todos nos hemos desviado. Sin embargo, la respuesta de Dios ha sido dar a su Hijo como sacrificio por nuestro pecado. Ese es, hermanos, lo que hizo Jesús. Pagar un precio por nuestro pecado, por nuestro dolor, por nuestras enfermedades. Todo esto que anda, hermanos, Él ya lo pagó. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Confiar en Dios. Si no confiamos en Dios, entonces, ¿qué está pasando, hermanos? El temor, hermanos, no debe estar en nosotros. El miedo no debe estar en nosotros. Tenemos que llenarnos de Él. La gente está escondida ahorita. La gente no quiere salir. La gente está preocupada. La gente tiene miedo. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En qué hemos creído, hermano? Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job, y aún del polvo me levantará. Esa es nuestra confianza, hermano. Si vivimos, ¿qué dijo Pablo? Para Cristo vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor, es el Corinto. Si yo vivo, para Cristo.
Y si muero, para Cristo. Pero no, hermanos. Estamos aferrados a esta vida. Estamos aferrados. Pues les digo una cosa. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Todo tiene su tiempo. Así que usted y yo vamos a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a comprometernos. Hágase un compromiso con Dios. De aquí adelante, Señor, te voy a servir. No voy a renegar. No me voy a quejar. Voy a simplemente a servirte a ti. Hagamos un pacto con Él. Hagamos un compromiso con Dios. Dios quiere liberarnos de todo lo que estamos pasando. Pero tenemos que hacer un pacto con Él. Aquí estoy. Sáname. Y te sirvo. Yo recuerdo, hermanos. Yo le dije a Dios, si tú me sanas, yo te canto un canto. Así. Al principio tendría algunos 18, 19 años. Si tú me sanas, yo te canto un canto. Yo prometí algo que yo no sabía hacer, yo no sabía cantar. ¿Por qué no prometiendo algo que no hago? Pero así le dije, Señor, si tú me sanas, yo te voy a cantar un canto. ¿Por qué quiere, hermanos? El Señor me sanó. Y luego me dijo, estaba en el templo, ¿cuándo vas a cantar mi canto? Señor, tú entiendes, Señor, que yo no sé cantar. Entonces, ¿por qué estoy prometiendo lo que no sé hacer? Dios no es un Dios de juego, es un Dios serio. Si tú prometes, tú cumples. Y entonces dije yo, escabullándome, Señor, tú sabes que yo sé cantar, tú entiendes todas las cosas. Entonces me agaché, hermanos, y abrí la Biblia, estaba hojeando. Y cuando voy ahí a Eclesiastés, que dice, cuando Dios hiciera promesa, es mejor que cumplas, no que prometas y no cumplas. ¿De qué manera queremos que Dios nos hable, hermanos? Hicimos que Dios habla. Tú comprometes con Él y Él espera tu respuesta. Tú tienes que hacer compromisos con Él. Dios Él quiere tener comunión, hermano. Así como la familia nos reunimos, nos prometemos. Como ahorita saliendo, ¿qué vamos a comer? Ayer recalentado. Están preguntando luego, aquí hay dos que están sentaditos ahí, van a decir, ¿qué vamos a comer ahora? No dicen qué vamos a hacer ahora. ¿Dónde vamos a comer ahora? Ya está, ahorita ya saben lo que hay ahí de recalentar. Adiós, hermanos. Tenemos que comprometernos con Él. Tenemos que hablar con Él seriamente. Yo necesito de Dios, Señor, yo te necesito. Pero Él dice, yo también te necesito. Somos sus brazos, somos su boca, somos sus pies. Usted y yo somos su instrumento aquí en la tierra. ¿Cómo queremos que la gente sea evangelizada si yo no hago nada? Dios me tiene aquí en esta tierra, hermano, para que sea su boca, su portador, para que sea sus manos, para que sea sus pies, para que yo lleve el evangelio. Somos instrumentos de Él. Él quiere usar tu boca, quiere usar tus manos, quiere usar lo que tú tienes. Dios lo quiere usar por nosotros, hermano. No queremos. Estamos tan enamorados de lo que tenemos que no queremos usarlo para el ministerio. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Así como presentabas tus miembros para el mundo, ahora presentas para el Señor. No, hombre, allá afuera. Gritabas, salían lagartijos y arañas y no te importaba. Aquí en la iglesia ni un gloria a Dios ni una mente sale. Allá. No, hombre. Y luego aquellos que se echaban sus copitas. No, hombre. Hacían alaridos. Cantaban como coyotes, pero ellos cantaban. Y aquí en la casa de Dios nada. Ni amén siquiera. Ni gloria a Dios. A este Dios, hermanos, que pagó un precio, murió en la cruz.
por tu pecado, por mi pecado, por tu dolor, por mi dolor, por tu enfermedad, por mi enfermedad. Dios pagó un precio. Él ya nos liberó, Él ya nos restauró, Él ya nos sanó. ¿Qué tengo que hacer? Confiar en Él y esperar en Él. Es lo que tengo que hacer. Jesús nos enseñó, hermanos. Jesús no sufrió ni por su pecado, sino por el pecado suyo, por el pecado mío. La repetición del pronombre nuestro señala la deuda personal de pecado que tiene toda persona que ha vivido. No hay excepción. Es una rebelión contra Dios. Todos nos hemos desviado. Sin embargo, la respuesta de Dios ha sido dar a su Hijo como un sacrificio por nuestro pecado. Que dice, por cuanto todos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso Dios envió a su Hijo para rescate por muchos. Por eso envió a Jesús para rescatarnos de este mundo de pecado. El 53:7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús vino a la tierra para dar su vida, hermanos. Él vino para dar su vida por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestras aflicciones, por nuestros problemas. Y lo hizo de buena gana. Isaías escribió proféticamente que Jesús no abrió su boca en su propia defensa cuando lo humillaron, lo afligieron y conducido a su muerte. Este silencio nos dice mucho, dado que fue condenado injustamente. Injustamente. Y no abrió su boca. Permaneció callado, porque él sabía a lo que había venido, a morir. Él no podía defenderse, él sabía que había venido a morir. Él tenía que seguir adelante. A eso vino. Y había llegado el momento. Y por eso él se quedó callado. Porque él tenía el poder que él le dije yo, aquí más adelante nos enseña eso. Si es que Jesús estuviese sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, alimentando a millares con una sola ración, con 3 peces y 2 panes. ¿A cuánto alimentó? A una multitud. Él tenía el poder para ser libre. Él tenía la autoridad. Él podía escaparse de todos ellos. Él podía decir con sus palabras matarlos. Pero sin embargo, él vino a cumplir un propósito. Él vino a morir en la cruz. Por usted y por mí. Y por todo el mundo. Calmando una tormenta en el mar de Galilea. Ordenando que los demonios en un hombre poseído entraran a una manada de cerdos. Lo hizo con la palabra de su boca. Él habló y declaró y dijo, ¿qué le dijo a Lázaro? ¡Sal fuera! Y Lázaro se levantó. ¿Qué le dijo a los demonios? Váyanse a los cerdos. Los demonios dijo, échenos a los cerdos. Y los envió a los cerdos. Váyanse con su palabra. Él tenía el poder y la autoridad, hermano, pero sin embargo, él vino a cumplir el propósito por el cual Dios lo había enviado, a morir por la humanidad. Y es lo que tenemos que entender usted y yo. Cristo vino, hermanos, a pagar un precio. Y a usted y a mí nos queda solamente servirlo, obedecerlo y creerle a Él. Creerle a Dios, hermanos. Tenemos que poner nuestra confianza en Él. Para Él no hay distancias.
Para Él no hay imposibles. Para Él todas las cosas son posibles. Él dijo y fue hecho. Pero yo tengo que creer la palabra. Yo tengo que creer su palabra. Yo tengo que creer sus promesas. Yo tengo que creer en Él. Como Dios poseía un poder tan ilimitado que lo que ordenaba con su palabra se cumplía. Es útil reflexionar sobre 1 Juan 1 y recordar que Jesús dijo, el verbo y Jesús, el verbo divino, es el creador de todo. El silencio de Jesús mostró gran dominio propio. Se negó a destruir sus torturadores, algo que podría haber hecho con una sola palabra. Aquellos que lo sacrificaron, aquellos que lo colgaron, aquellos que lo golpearon. Podía verse, hermanos, con la palabra Él ha acabado con ellos. Pero sin embargo, Él vino a cumplir un propósito. ¿Cuánta humanidad está en este mundo y no sabe cuál es el propósito de su vida en este mundo? No saben cuál es el propósito. Usted sabe que está en la iglesia, ¿sabe cuál es el propósito de su vida, hermano? Dios nos envió ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El propósito de la humanidad es evangelizar al pueblo, a su vecino, a su compañero de trabajo, a su hermano, a su tío, a su compadre, a su comadre. Como dice el canto de Paulino, mi compadre ya no me habla porque ando con el rey. ¿Cuánta gente se nos ha apartado porque andamos con el rey? ¿Cuánta gente nos ha hecho un lado porque andamos con el rey? ¿Cuánta gente nos ignora porque andamos con el rey? Porque andamos con el rey. Si usted no anda, yo sí. Yo ando con el rey. Con el rey de reyes y señores de señores. El libertador, el salvador, el sanador, el que hace todo. El que suple todo. No tengo por qué preocuparme. Mi Dios pues suplirá todo conforme a su riqueza en gloria. No tengo por qué preocuparme. He decidido confiar en Él. Él es mi todo. Y yo tengo que poner mi plena confianza en Dios. La gente puede decir tantas cosas, pero ¿qué dice Dios? La última palabra la tiene Dios, no el hombre, hermanos. La última palabra la tiene Dios escrita. Lo que interesa es que su nombre y mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Es lo importante que su nombre y el mío esté escrito en el libro de la vida. El versículo 8 y 9 se centran en las consecuencias inmediatas del sacrificio personal de Jesús. El juicio que sufrió resultó en su ejecución. Fue ejecutado a pesar de ser un hombre inocente, ejecutado por los pecados de otros, experimentando la muerte de un criminal entre dos criminales condenados. Y sin embargo, la tumba de Jesús, de indicio de su victoria, no solo fue enterrado entre los malvados, su tumba también fue entre los ricos, en una tumba nueva donada por José de Arimatea. Fue sepultado entre los ricos, hermanos. Un hombre rico pidió el cuerpo de Jesús y lo enterró en una tumba que él tenía nueva, que nunca había sido usada. Es una tumba nueva donada por José de Arimatea, Mateo 27, 57 60. Esta es una de las muchas profecías cumplidas acerca de nuestro glorioso y resucitado Salvador. Este es el Cristo, hermano, que estamos predicando y que estamos sirviendo el día de hoy. Que nadie lo engañe. Sirva al Dios Todopoderoso con todo lo que usted pueda, hermano. A su alcance, sírvale, ámele, obedézcale. Y Dios responde a su necesidad. Que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concede el deseo de tu corazón. Deleítate, regocíjate en Él. ¿Hemos aprendido a deleitarnos?
deleítate, regocíjate. Esta es una de las muchas profecías cumplidas acerca de nuestro glorioso y resucitado Salvador. Isaías 53, 10 y 11 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetar los padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. El sufrimiento de Cristo, hermano, en obediencia a su Padre, proporciona una gran evidencia de cuán profundamente somos amados de Dios. Como Jesús mismo dijo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El sufrimiento de Cristo no fue resultado de una venganza divina por nuestro pecado, sino un sacrificio amoroso por nuestro perdón. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio amoroso por nuestro perdón y reconciliación con Dios. Era la voluntad de Dios que Cristo sufriera por nosotros. Era la voluntad de Dios, hermanos. No casualidad, es la voluntad de Dios que Él muriera por nosotros. A veces la atención que debemos dar al sufrimiento y a la muerte de Cristo provoca una énfasis demasiado fuerte en el sufrimiento y la muerte de nuestra propia vida. Aunque Jesús no dijo que tomaremos nuestra cruz y lo seguimos, este es un llamado a dejar atrás el pasado pecaminoso y seguir una vida nueva, vida que refleje la muerte de Cristo como ofrenda por el pecado de la humanidad y el anuncio de que Cristo verá su descendencia. Cristo quiere, hermano, que usted y yo dejemos el pasado, y aquí todo son hechas nuevas. ¿Cuánto todavía vivimos de los recuerdos? Me acuerdo. Recuerda, hermanos, si nos seguimos acordando, es que realmente no hemos sido perdonados. Cuando perdona a uno, se tiene que olvidar de la situación. ¿Y cuántas personas siguen trayendo el pasado para el presente? ¿Cuántas personas aún siguen trayendo lo de allá para acá? Lo que quedó fuera está fuera. Aquí somos de Dios y de una vida nueva de hoy en adelante. Es lo que Dios quiere que usted y yo vivamos. ¿Cómo podemos ser felices, hermanos, si queremos vivir también de lo que hice ayer? Tenemos que vivir el presente. Tenemos que vivir el momento. Tenemos que vivir en este momento y aprender a deleitarnos en Dios. Aprender a regocijarnos en Dios. Y la última, hermanos, 53:12, que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Debido a su obediencia, Jesús ha recibido una recompensa que sería compartida con todos los que confían en Él. Que dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, es lo que dice el profeta. Y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Jesús ha recibido una recompensa que será compartida con todos los que confían en Él. El uso de la palabra despojo alude a la celebración de la victoria después de una batalla. En el Antiguo Testamento, un líder victorioso tomaba el botín de la batalla y lo dividía entre aquellos que habían participado en ella. Isaías usó esa terminología en referirse al siervo sufrido Jesús. Debido a su disposición a morir por muchos, Cristo recibiría los despojos del vencedor, redimiendo a muchos a través de su muerte sacrificial. Jesús dio su vida por nosotros. De una perspectiva humana, fue contado entre los transgresores, sin embargo Él llevó nuestro pecado y ahora intercede por nosotros ante el trono de Dios como resultado, y estaremos con Él entre los
multitud de Dios por toda la eternidad. Este es el que obtuvo la victoria, Cristo, hermano. El que la humanidad hoy en nuestros días lo está ignorando. La humanidad hoy se ha descuidado de este Señor, de este Cristo, de este Dios que hizo todo por usted y por mí. Quitó mi aflicción, quitó mi dolor, quitó mi tristeza, quitó mi angustia, quitó mi problema, porque Él quiere que usted y yo aprendamos a deleitarnos en Él, a regocijarnos en Él. Estamos empezando un nuevo año, hermanos. Estamos empezando un nuevo año. ¿Cuál es nuestro propósito para servirle? ¿Cuál es nuestro propósito para agradarle? ¿Cuál es nuestro propósito para bendecir su nombre? ¿Cuál es? Él es fiel, Él es poderoso, Él es santo, Él es digno, Él es maravilloso. Él es el todo. La vida y la muerte y la resurrección de Cristo forman la base principal de nuestra fe. La vida, muerte y resurrección de Cristo, eso es la base principal de nuestra fe, hermanos. Es el mensaje de la salvación. Debemos pasar del conocimiento intelectual al compromiso del corazón y luego a las prácticas diarias de estas verdades en nuestra vida. Debemos enfocarnos en la transformación que Dios desea de nosotros cuando ponemos nuestra fe en el Salvador resucitado. ¿Confía en Dios? ¿Hemos puesto nuestra confianza en Él? Él es fiel. Él es verdadero. Él quiere quitar toda angustia, toda preocupación. Él quiere quitar todo, hermano. Él quiere liberarnos. Él quiere restaurarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere estar con nosotros todos los días. Pero yo tengo que permitirle a Él que esté conmigo. Yo tengo que abrir la puerta de mi corazón para que Él esté conmigo. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Y vamos a dar gracias a Dios, hermano, porque este Cristo que predicamos, hermanos, el que hizo todo por ti y por mí, quiere que sigamos adelante. En este nuevo año, hermano, que sigamos adelante de victoria en victoria. No importa lo que nos rodea, no importa la situación, Dios quiere que seamos fieles. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por la bendición, Señor, de poder estar aquí en este lugar. Con un solo propósito, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea exaltado, Padre. Gracias por perdonarnos. Gracias por bendecirnos, gracias por sanarnos, gracias por quitar toda aflicción, todo dolor, toda preocupación, toda angustia. Gracias por todo, Señor. En esta mañana, Señor, salemos de aquí diferentes, con una nueva perspectiva, Señor, de que tú eres fiel y que tú eres verdadero. Padre, en este momento, Señor, lo ponemos en tus manos. Que tú nos dirijas en este nuevo año que empezamos, Señor, a compartir el mensaje de la salvación. Este pueblo que me escucha ahí en su hogar, Señor. Este pueblo que me escucha, Señor. Te pido, Dios, que toque sus corazones, que toque sus vidas de una manera maravillosa, Padre. Yo te pido, Dios, en este momento, Señor, que venga el pueblo a ser restaurado. Que venga a ser el pueblo restaurado, Padre. Te pido, Dios, en este momento, Dios, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, Señor, yo vengo intercediendo por este pueblo, que le dé la libertad, Señor. Ven a quitar todo espíritu de incredulidad, aquel que me escucha, todo espíritu de temor, de angustia, ven a quitarla, Padre, para que podamos deleitarnos juntamente contigo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquel que está enfermo, sánale. Aquel que está triste, quítale esa tristeza.
aquel que está angustiado, preocupado, ven a quitar toda angustia. Yo te pido, Dios, estamos confiando en un Dios santo, en un Dios poderoso, en un Dios digno. Gracias. Gracias te doy, Señor. Gracias porque sé que siempre nos escuchas. Y sé que has obrado en esta mañana. Gracias, Dios, porque has escuchado y has hecho la obra en tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te honro y te glorifico, Dios. Te doy gracias, porque solamente usted lo merece, Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre.